En el corazón de Madrid, bajo las bóvedas fortificadas del Banco de España, yacía un tesoro que podía cambiar el destino de naciones enteras. 510 toneladas de oro puro, acumuladas durante siglos de imperio, comercio y conquistas. Era la cuarta reserva más grande del mundo, superada únicamente por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero en una noche lluviosa de octubre de 1936, cuando España ardía en las llamas de su guerra civil más sangrienta, ese oro desapareció sin dejar rastro. Los guardias del banco juraron que nadie había entrado. Los registros oficiales fueron quemados o simplemente desaparecieron de los archivos. Durante décadas, el gobierno español mantuvo un silencio absoluto sobre el destino de su riqueza nacional. Cuando finalmente alguien se atrevió a preguntar, la respuesta oficial fue siempre la misma. El oro fue transferido legalmente para pagar suministros militares. Pero los documentos desclasificados décadas después contaban una historia completamente diferente. Una historia de traición, muerte y secretos que alcanzaban los más altos niveles del poder. En el centro de este misterio se encuentra un nombre que pocos recuerdan hoy. Juan Negrín López, médico brillante convertido en político, último primer ministro de la República Española. Un hombre culto, políglota, amante de la ciencia y las artes. Un socialista moderado que llegó al poder prometiendo defender la democracia contra el fascismo. Pero también un hombre rodeado de sombras, acusado por sus propios camaradas de haber vendido el alma de España. Algunos lo llamaban Salvador, otros, el mayor ladrón de la historia española. Lo que nadie discute es que, bajo su mando, el oro español cruzó fronteras en convoyes nocturnos custodiados por agentes soviéticos y nunca más regresó a su tierra natal. ¿Fue Negrín un héroe incomprendido que intentó salvar a su país de la derrota? ¿O fue el arquitecto de un saqueo colosal, uno de los mayores robos gubernamentales jamás perpetrados? La verdad, guardada en archivos secretos de Moscú, Madrid y Washington, resulta más perturbadora que cualquier teoría conspirativa. Juan Negrín López nunca imaginó que su nombre quedaría grabado en la historia de España no como Salvador, sino como el hombre que orquestó el mayor expolio financiero del siglo XX. En la mañana del 13 de septiembre de 1936, este médico fisiólogo convertido en ministro de Hacienda ingresó a su despacho en el ministerio portando un maletín de cuero desgastado. Dentro llevaba documentos que cambiarían el destino de una nación. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta con llave, un gesto que sus asistentes recordarían durante décadas como el preludio de algo terrible. Los archivos soviéticos desclasificados en el año 2003 revelaron un detalle escalofriante. Negrín había mantenido al menos 17 reuniones secretas con agentes de la NKVD durante los meses previos al traslado del oro. Encuentros que no figuraban en ningún registro oficial español. Reuniones que ocurrían siempre después del anochecer, en casas seguras distribuidas por toda la capital. El testigo más valioso de estos encuentros era Ángel Pedrero García, secretario personal del ministro, quien décadas después confesaría en su lecho de muerte que jamás comprendió las conversaciones susurradas en ruso que escuchaba tras las puertas cerradas. La decisión oficial se presentó como un acto de desesperación patriótica. Las tropas franquistas avanzaban hacia Madrid con una velocidad aterradora. El oro debía protegerse del enemigo. Pero existía otra versión, una que circulaba en susurros entre los empleados del Banco de España. 3 días antes de la orden ministerial, un telegrama cifrado llegó desde Moscú dirigido personalmente a Negrín. El mensaje nunca apareció en los archivos españoles, pero un oficial de inteligencia británico, Harold Philby, mencionó su existencia en informes que permanecieron clasificados hasta 1998. La noche del 16 de septiembre, cuando las primeras cajas de oro comenzaron a moverse desde las bóvedas del Banco de España, algo extraordinario sucedió. 5 guardias de seguridad que custodiaban las reservas desde hacía más de 20 años fueron repentinamente relevados de sus funciones. Enviados a casa sin explicaciones, reemplazados por hombres jóvenes cuyas identidades jamás pudieron verificarse completamente. Uno de aquellos guardias veteranos, Emilio Sánchez Ruiz, intentó protestar. A la mañana siguiente fue encontrado muerto en su apartamento. El informe forense dictaminó paro cardíaco. Tenía 39 años y gozaba de perfecta salud. Los camiones comenzaron a llegar al Banco de España bajo el manto de la medianoche. Vehículos soviéticos, conducidos por hombres que hablaban español con acentos extraños. Los testigos que vivían en las calles circundantes recordaban el sonido metálico de las cajas siendo cargadas,
un tintineo que resonaba en el silencio de la ciudad dormida. Pero lo más perturbador era la presencia de observadores vestidos de civil que fumaban en las esquinas, hombres que tomaban notas en pequeñas libretas negras y que desaparecían en cuanto alguien se acercaba demasiado. Negrín supervisó personalmente las primeras cargas. Documentos recuperados de archivos personales de funcionarios soviéticos muestran que el ministro insistió en contar cada lingote, verificar cada sello, anotar cada número de serie en registros duplicados. Una meticulosidad obsesiva que contrastaba con la urgencia de la situación, como si supiera que algún día tendría que rendir cuentas. O como si estuviera asegurándose de que cada gramo de oro llegara exactamente a donde debía llegar. El destino oficial era Cartagena, el puerto mediterráneo que permanecía bajo control republicano. Desde allí, el oro sería embarcado hacia un lugar seguro. Francia, decían unos, Suiza, murmuraban otros. Pero en los pasillos del Kremlin ya se había decidido el verdadero destino. Alexander Orlov, agente de la NKVD destacado en España, había recibido órdenes directas de Stalin, órdenes que no dejaban espacio para ambigüedades ni para la piedad. Durante los días siguientes, las calles de Madrid fueron testigos de una procesión fantasmal. Camiones que salían del centro de la capital en largas caravanas, escoltados por soldados armados hasta los dientes. La población observaba desde sus ventanas, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Algunos creían que era munición, otros pensaban que evacuaban documentos gubernamentales. Nadie imaginaba que estaban viendo partir la riqueza acumulada durante 500 años de historia. En Cartagena, el coronel Juan Ródenas esperaba con una mezcla de horror y fascinación. Había recibido instrucciones de facilitar el embarque inmediato del cargamento en buques soviéticos que ya aguardaban en el puerto. Buques que habían llegado 3 días antes de que la orden oficial fuera emitida. Una coincidencia que Ródenas nunca pudo explicar satisfactoriamente en los interrogatorios posteriores. Una coincidencia que le costaría años de insomnio y una muerte solitaria en el exilio mexicano. El embarque comenzó el 25 de octubre de 1936, en medio de una tormenta mediterránea que azotaba la costa con furia inusual. Como si el propio cielo protestara contra lo que estaba ocurriendo. La decisión ya estaba tomada cuando Francisco Méndez Aspe, director general del Tesoro, entró en la sala de reuniones del Banco de España situada en la calle de Alcalá. Era la tarde del 17 de septiembre de 1936, y el aire olía a papel quemado y miedo. Méndez Aspe llevaba bajo el brazo una carpeta sellada con lacre rojo, el mismo color que comenzaba a teñir las calles de Madrid. Lo que contenía esa carpeta nunca apareció en los archivos oficiales, pero 3 testigos que estuvieron presentes aquella tarde coincidieron décadas después en un detalle escalofriante. El plan para vaciar las reservas de oro españolas ya había sido redactado 4 días antes de que Negrín firmara el decreto oficial. 4 días. El subgobernador del Banco de España, Julio Carabias, permanecía de pie junto a la ventana observando la plaza de Cibeles. Años más tarde, en su exilio argentino, confesaría a su nieto que aquella tarde sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando escuchó las palabras de Méndez Aspe. El oro debe salir de Madrid antes del 1 de octubre. No hay alternativa. Pero lo verdaderamente inquietante no fue la urgencia, sino lo que Carabias alcanzó a leer en uno de los documentos que Méndez Aspe desplegó sobre la mesa de caoba. En el margen superior derecho, escrito a mano con tinta azul, había una frase en ruso que Carabias no supo descifrar en ese momento, pero que años después identificaría como Protocolo autorizado, Moscú, 12 de septiembre. 12 de septiembre, un día antes de que Negrín entrara a su despacho con el maletín de cuero. La operación recibió un nombre en clave que nunca figuró en los documentos oficiales. Operación X. Los registros hablan de traslado de oro para salvaguarda, de medidas de protección del patrimonio nacional, pero en los pasillos del Ministerio de Hacienda y entre los empleados del Banco de España que fueron reclutados para la misión, todos conocían el verdadero nombre. Ernesto Fernández, un joven auxiliar contable de 28 años, fue uno de los 120 empleados seleccionados para participar en el recuento y embalaje del tesoro. Su diario personal, descubierto en el desván de una casa en Toulouse 60 años después de su muerte, revela detalles que nunca llegaron a los libros de historia. Nos reunieron en el sótano número 3 del banco a las 2 de la madrugada del 24 de septiembre. Nos hicieron firmar documentos bajo amenaza de fusilamientos y hablábamos. Pero lo más extraño fue ver a aquellos hombres con uniformes sin insignias. No eran españoles.
Sus rostros tenían rasgos eslavos, hablaban entre ellos en un idioma gutural. Uno de ellos, de ojos claros como el hielo, supervisaba cada lingote que pesábamos. Llevaba un cuaderno negro donde anotaba cifras que no coincidían con nuestros registros oficiales. El proceso de catalogación duró 11 días. 11 días en los que más de 10.000 cajas de madera fueron preparadas para contener 510 toneladas de oro en lingotes, monedas y objetos preciosos. Pero según los cálculos de Fernández, registrados meticulosamente en su diario, las cifras no cuadraban. Las reservas oficiales del Banco de España declaraban 510 toneladas, pero durante el recuento, él y otros 3 compañeros contabilizaron entregas que superaban las 560 toneladas. 50 toneladas adicionales que aparecieron sin registro previo. ¿De dónde surgió ese oro fantasma? El convoy que partió del Banco de España hacia Cartagena en la noche del 14 de octubre fue una operación militar de precisión militar casi perfecta. Casi. Porque hubo testigos. Campesinos que vieron pasar los camiones custodiados por soldados. Ferroviarios que cargaron misteriosos vagones sellados en la estación de Atocha. Una anciana que vivía frente al banco recordaría hasta su muerte el sonido metálico que resonó durante toda aquella noche. El tintineo de miles de monedas de oro siendo trasladadas en sacos de arpillera. Pero hay un nombre que aparece una y otra vez en los testimonios fragmentados, en las cartas interceptadas por la censura, en los informes de inteligencia británicos desclasificados en 2005. Alexander Orlov. Oficialmente, este hombre era un simple agregado comercial de la embajada soviética. En realidad, Orlov era un agente del NKVD, el servicio secreto soviético, enviado a España con una misión específica que iba mucho más allá de asesorar al gobierno republicano. Un telegrama interceptado por el servicio secreto francés el 20 de septiembre de 1936 y guardado en los archivos del Quai d'Orsay hasta 1998, decía textualmente: paquete confirmado. Cantidad supera previsión inicial. Proceda según protocolo Moscú. Stalin informado. Orlov llegó a Madrid el 9 de septiembre de 1936, 4 días antes de la famosa reunión de Negrín con su maletín de cuero. Durante las siguientes semanas, este agente soviético se reunió en secreto con Negrín al menos 7 veces. Las reuniones nunca figuraron en las agendas oficiales, pero el portero nocturno del ministerio, un anciano llamado Sebastián Rivas, declaró años después en México que reconocía perfectamente al señor ruso del abrigo negro, que llegaba siempre después de medianoche y salía antes del amanecer. En el puerto de Cartagena, entre el 25 y el 27 de octubre, 4 barcos soviéticos atracaron en el muelle militar: el Kine, el Kursk, el Neva y el Volgoles. Oficialmente transportaban armamento y suministros para la República, pero los estibadores que trabajaron aquellas noches cuentan una historia diferente. Ramón Vicent, estibador de 43 años, escribió una carta a su hermano emigrado en Francia donde describía cómo cajas tan pesadas que necesitaban 6 hombres para moverlas fueron cargadas en las bodegas de los barcos rusos bajo la vigilancia de soldados que apuntaban con sus fusiles a cualquiera que se acercara demasiado. El Kine zarpó primero, el 26 de octubre a las 4 de la madrugada. Llegó a Odessa el 11 de noviembre. Los otros 3 barcos siguieron la misma ruta en los días posteriores. En los manifiestos de carga figuraban materiales industriales y maquinaria pesada. El oro español había comenzado su viaje hacia las bóvedas del Gosbank en Moscú, y con él, la soberanía financiera de toda una nación. Pero la pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta durante décadas permanecía flotando como un fantasma sobre el Mediterráneo. Si aquello era un préstamo temporal, si el oro sería devuelto tras la guerra, como prometió Negrín, entonces, ¿por qué los documentos de transferencia nunca? La noche del 23 de septiembre de 1936, un convoy de camiones Dodge atravesó las calles desiertas de Madrid con las luces apagadas. Los testimonios coinciden en un detalle que las autoridades siempre negaron. Los vehículos iban escoltados por milicianos armados que no pertenecían a ninguna unidad oficial registrada. Llevaban brazaletes rojos sin insignias, lo cual en aquellos días significaba una sola cosa: respondían directamente ante alguien muy poderoso, alguien cuyo nombre no debía aparecer en ningún documento. Entre los conductores estaba Ramón Lamoneda, secretario del Partido Socialista, quien años después confesaría en una carta privada a su hermana exiliada en México que aquella noche transportaron algo que jamás debió salir del Banco de España. La carta fue interceptada por el Servicio de Inteligencia francés y permaneció clasificada hasta 1982.
En ella, la moneda escribía con letra temblorosa: «Hermana mía, hay secretos que pesan más que el oro que cargamos. He visto a hombres llorar mientras cerraban aquellos cofres, sabiendo que era el final de algo más grande que nosotros mismos». Pero el verdadero misterio comenzó 3 semanas más tarde, cuando el gobierno republicano nombró oficialmente a Juan Negrín López como ministro de Hacienda. La fecha exacta fue el 4 de septiembre, aunque el decreto no se publicó hasta el 17. Esta diferencia de 13 días nunca fue explicada satisfactoriamente. Durante ese tiempo, algo sucedió en las entrañas del sistema financiero español, algo que los archivos soviéticos desclasificados en los años 90 revelarían parcialmente, dejando más preguntas que respuestas. Negrín no era un economista, era fisiólogo, médico, un hombre de ciencia que había estudiado en Alemania y hablaba perfectamente alemán, francés, inglés y ruso. Esta última habilidad llamó la atención de los servicios de inteligencia británicos, que mantuvieron bajo vigilancia estrecha sus movimientos desde 1934. Los informes del MI6, archivados en Londres, describen reuniones nocturnas en su domicilio de la calle Velázquez con individuos identificados como agentes comerciales soviéticos. Las actas mencionan nombres que después desaparecerían de todos los registros: Dmitry Koltsov, Nikolai Kuznetsov, nombres que sonaban demasiado comunes para ser reales. El 28 de septiembre, una semana después del convoy nocturno, el director del Banco de España, Luis Nicolau Dolwer, presentó su renuncia de manera abrupta. La versión oficial hablaba de motivos de salud. La realidad era distinta. 3 empleados del banco declararon años después, desde sus exilios en Argentina y Francia, que Nicolau Dolwer había tenido una discusión violenta con Negrín en los sótanos del edificio. Las voces se escucharon hasta el 2º piso. Uno de los testigos, cuyo nombre permanece protegido en los archivos argentinos, recordaba una frase específica gritada por el director: «Esto no es gestión financiera, es un robo a la historia de España». El inventario oficial del oro español ascendía a 710 toneladas métricas. Sin embargo, existe un documento extraordinario custodiado en el archivo privado de la familia Prieto, ministro de Defensa republicano, que nunca fue publicado. Se trata de un telegrama cifrado enviado desde Moscú el 12 de octubre de 1936, apenas 2 semanas después del nombramiento de Negrín. El telegrama, traducido del ruso, decía textualmente: «Recibido primer envío. Peso confirmado. 450 toneladas. Aguardamos segunda parte según acordado». 450 toneladas. Más de la mitad del Tesoro Nacional había cruzado la frontera antes de que el pueblo español supiera siquiera que el oro estaba siendo movido. La operación se denominó en clave Operación X, aunque en los archivos soviéticos aparece con otro nombre que hiela la sangre: Operación Rescate Definitivo. La palabra definitivo sugería que no habría retorno. Los marineros del crucero Cervantes, que transportaron las primeras cajas hasta Odessa, fueron confinados en sus camarotes durante toda la travesía. Ninguno vio lo que se cargaba en las bodegas selladas. Pero uno de ellos, José María Otero, anotó en su diario personal que el barco navegaba peligrosamente bajo en el agua, como si transportara el peso de una montaña. Años después, Otero murió en circunstancias extrañas en Buenos Aires, atropellado por un automóvil que nunca fue identificado, justo 3 días antes de conceder una entrevista a un periodista argentino sobre sus experiencias durante la guerra. Negrín mantenía reuniones semanales con Alexander Orlov, jefe de la NKVD en España, el servicio secreto soviético. Los encuentros ocurrían en una residencia discreta del barrio de Salamanca, propiedad de un empresario catalán que después huyó a Suiza con una fortuna inexplicable. Un agente del contraespionaje franquista infiltrado como jardinero logró fotografiar a ambos hombres juntos en octubre de 1936. La fotografía muestra a Negrín con un maletín de cuero negro que nunca soltaba. Orlov sonríe. Es la sonrisa de quien sabe que tiene en sus manos el destino de una nación entera. Mientras tanto, en Moscú, Stalin ordenó construir bóvedas especiales en el edificio del Banco Estatal de la URSS. Los planos arquitectónicos, descubiertos en 1993, muestran cámaras reforzadas con acero alemán, diseñadas específicamente para soportar un peso extraordinario. Las fechas de construcción coinciden exactamente con el periodo del traslado del oro español. La coincidencia resulta demasiado perfecta para ser casual. Pero había algo más.
algo que los documentos apenas insinúan. Entre las toneladas de lingotes viajaban también cajas selladas con lacre diplomático que contenían otra clase de tesoro: joyas históricas, manuscritos medievales, obras de arte sacadas secretamente de iglesias y palacios. Un inventario parcial encontrado en los archivos de la KGB menciona una corona del siglo XIII, un códice iluminado del Reino de Castilla y pinturas atribuidas a maestros del siglo de oro. Estos objetos nunca fueron devueltos, nunca fueron reclamados oficialmente, como si jamás hubieran existido. La pregunta que nadie se atrevía a formular resonaba en los pasillos del poder. ¿Qué más viajó en aquellos barcos hacia el este? ¿Qué secretos además del oro fueron enterrados en las bóvedas soviéticas? El primer tren que salió de Madrid llevaba un código que jamás apareció en ningún registro oficial ferroviario: Operación Moscú-Cartagena. Ese nombre, descubierto décadas después en los archivos del NKVD soviético, revelaba algo que los historiadores oficiales siempre evitaron mencionar. El oro español no tenía un destino, tenía dos. Y entre ambos existía un intermediario cuyo nombre provocaría un escándalo capaz de derribar gobiernos. Durante los primeros días de octubre de 1936, un funcionario del Ministerio de Hacienda, llamado Fernando Moreno, intentó acceder a las cámaras acorazadas del Banco de España. Las puertas estaban selladas con nuevas cerraduras que él, responsable del inventario durante 15 años, no reconocía. Cuando exigió explicaciones, le informaron que sus credenciales habían sido revocadas por orden directa de la presidencia del gobierno. Moreno regresó a su casa aquella tarde sintiendo que algo fundamental había cambiado en la estructura del poder republicano. 3 semanas después, su cuerpo fue encontrado en el río Manzanares. El informe forense dictaminó suicidio por ahogamiento. Su viuda insistió hasta el día de su muerte que Fernando no sabía nadar y que jamás se acercaba al río. Pero en aquellos tiempos turbulentos, las muertes convenientes no generaban investigaciones profundas. El hombre que coordinaba el traslado del oro desde las sombras no era un militar ni un banquero. Era un médico. Juan Negrín López había ejercido la fisiología en Alemania antes de la guerra, hablaba 5 idiomas con fluidez y mantenía contactos en media Europa que ningún otro miembro del gobierno republicano podía igualar. Su ascenso político había sido meteórico, de diputado casi desconocido a ministro de Hacienda en cuestión de meses, justo cuando las arcas del Estado se convirtieron en el premio más codiciado del conflicto. Existe un documento que pocos investigadores mencionan. Se trata de un telegrama cifrado enviado desde la Embajada Soviética en París el 14 de octubre de 1936. El mensaje, desclasificado en los años 90, contiene una frase inquietante. El doctor ha confirmado la operación. El paciente viajará esta semana. No hacía falta ser criptógrafo para entender que el paciente era el Tesoro Nacional Español y que el doctor no estaba hablando de medicina. Los testigos que vieron partir los trenes describieron algo extraño. Además de los vagones blindados y la Guardia Militar Republicana, había hombres vestidos con uniformes sin identificación que hablaban entre ellos en un idioma que ningún español presente pudo reconocer. Años después, un maquinista jubilado llamado Esteban Ruiz declaró ante un periodista francés que aquellos hombres eran asesores soviéticos, ingenieros especializados en transporte de materiales estratégicos. Ruiz murió de un infarto fulminante 2 días después de conceder esa entrevista. Tenía 42 años y gozaba de perfecta salud según su médico de cabecera. La versión oficial siempre sostuvo que el oro fue enviado a la Unión Soviética como garantía de los suministros militares que salvaban a la República del colapso. Pero los números nunca cuadraron. El valor total del oro español depositado en Moscú ascendía a más de 510 millones de dólares de la época. Sin embargo, los registros soviéticos de entregas de armas y equipamiento a España apenas alcanzaban los 300 millones. ¿Dónde quedaron los 200 millones restantes? Un contable del Ministerio de Hacienda, llamado Vicente Warner, intentó responder esa pregunta. En 1938, poco antes de que Barcelona cayera en manos franquistas, Warner elaboró un informe confidencial titulado Discrepancias en el inventario del oro nacional. El documento jamás llegó a las Cortes republicanas. Warner logró huir a Francia, pero su informe desapareció. Durante el exilio intentó reconstruirlo de memoria, pero antes de terminar su trabajo, murió en circunstancias que las autoridades francesas calificaron como accidente de tráfico. Su viuda encontró entre sus papeles una nota manuscrita que decía: «Si algo me ocurre, busquen en Ginebra». Ginebra,
La ciudad neutral por excelencia. El lugar donde los banqueros europeos manejaban fortunas de todos los bandos sin hacer preguntas incómodas. Y precisamente en Ginebra, Juan Negrín mantenía contactos que databan de sus años como estudiante de medicina. Entre esos contactos estaba un banquero suizo llamado Hermann Schulz, especializado en cuentas discretas para gobiernos en crisis. El 23 de noviembre de 1937, un avión privado aterrizó en el pequeño aeródromo de Cointrin, cerca de Ginebra. Entre los pasajeros figuraba un hombre que viajaba con pasaporte diplomático español a nombre de Juan Altamirano. Los registros de inmigración suizos, consultados décadas después, revelaron que Juan Altamirano era uno de los alias conocidos que utilizaba el propio Negrín en sus viajes oficiales. Aquella misma tarde, Hermann Schulz fue visto entrando al hotel de Verges acompañado de un maletín de cuero negro. Permaneció en el interior durante 4 horas. Cuando salió, ya no llevaba el maletín. 2 semanas después, Schulz adquirió una villa en la costa francesa, valorada en una suma que ningún banquero honesto podría justificar con su salario oficial. Los rumores sobre cuentas secretas y comisiones millonarias comenzaron a circular entre los exiliados republicanos en Francia. Algunos hablaban de un 20%, otros mencionaban cifras aún más escandalosas, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta el nombre del hombre que supuestamente controlaba esas operaciones. En el exilio, acusar a Negrín equivalía a cometer un suicidio político, y quizá algo peor. Sin embargo, existía un hombre dispuesto a romper el silencio. Se llamaba Indalecio Prieto. Había sido ministro de Defensa y rival político de Negrín durante los años cruciales de la guerra. Prieto comenzó a recopilar documentos, testimonios, recibos bancarios que no coincidían con las explicaciones oficiales. Su investigación privada se convirtió en una obsesión que lo acompañaría hasta sus últimos días. Y lo que descubrió superaba cualquier escándalo imaginable, porque el oro español no solo había viajado a Moscú. Una parte significativa había tomado otro camino. Un camino que conducía directamente a los bancos más discretos de Europa, donde las fortunas se volvían invisibles y los nombres se convertían en números que nadie podía rastrear. La mañana del 12 de noviembre de 1936, Juan Negrín recibió una visita que jamás apareció en ningún registro oficial de su agenda. Un hombre de aspecto discreto, con acento que delataba su origen eslavo, cruzó el umbral de su despacho en el Ministerio de Hacienda cuando todos los funcionarios habían abandonado ya el edificio. Las escasas personas que presenciaron aquel encuentro recordarían años más tarde un detalle inquietante. El visitante portaba un maletín de cuero negro con las iniciales grabadas en cirílico. Aquel hombre era Alexander Orlov, agente del NKVD soviético, cuya presencia en España supuestamente tenía como único propósito asesorar en asuntos de seguridad republicana. Pero los documentos desclasificados en Moscú durante los años 90 revelaron una verdad mucho más oscura. Orlov no era un simple asesor, era el arquitecto de lo que los servicios secretos soviéticos denominaban internamente Operación Repatriación, un plan meticulosamente diseñado para transferir riquezas de naciones en conflicto hacia las arcas del Kremlin, presentándolo siempre como protección temporal. Durante aquella reunión nocturna, según consta en un informe mecanografiado que permaneció clasificado durante 60 años, Orlov presentó a Negrín un argumento demoledor. Madrid caería en cuestión de semanas. El oro depositado en los sótanos del Banco de España representaba un objetivo prioritario para las tropas franquistas. Solo existía una solución: evacuar el tesoro inmediatamente hacia un lugar donde los fascistas jamás pudieran alcanzarlo. Y ese lugar, naturalmente, era la Unión Soviética. Lo que Negrín nunca supo, o quizás prefirió ignorar, fue que Orlov había sostenido conversaciones idénticas con otros gobiernos europeos meses antes. En los archivos del antiguo KGB existe una carpeta completa dedicada a operaciones similares ejecutadas en Polonia, Checoslovaquia y los estados bálticos. El patrón era siempre el mismo: promesas de custodia temporal, documentos firmados bajo presión, y posterior desaparición sistemática de todos los registros que pudieran demostrar la propiedad original. 3 días después de aquel encuentro, Negrín firmó el decreto que sellaría su destino histórico. La orden era escueta, apenas 4 líneas mecanografiadas en papel oficial del gobierno republicano. Autorizaba la transferencia inmediata del oro español hacia el puerto de Cartagena, desde donde sería embarcado hacia Odesa. El documento llevaba una anotación manuscrita en el margen inferior
que los historiadores descubrirían décadas más tarde. Custodia provisional, devolución garantizada al término del conflicto. Pero existía otro documento, uno que jamás debió ver la luz. Un telegrama cifrado enviado desde la embajada soviética en Madrid directamente a Stalin, fechado el mismo día de la firma del decreto. El mensaje, traducido del código diplomático soviético, era inequívoco. El pájaro ha aceptado las condiciones. La carga será nuestra antes del solsticio de invierno. Procedimiento estándar de liquidación aplicable. En aquel momento, mientras Negrín contemplaba desde la ventana de su despacho el cielo oscurecido de Madrid, 4 hombres comenzaban su propia investigación sobre los movimientos del oro español. Eran funcionarios del Banco de España, que habían servido durante décadas y conocían cada procedimiento, cada protocolo, cada firma autorizada. Lo que descubrieron los dejó helados. Ninguna de las órdenes emitidas por Negrín seguía los canales establecidos. Todo se manejaba mediante comunicaciones directas, sin testigos, sin copias archivadas. El más joven de aquellos funcionarios, un contable llamado Vicente Uribe, decidió documentar cada irregularidad en un cuaderno personal. Sus anotaciones, preservadas milagrosamente por su viuda y donadas al Archivo Histórico Nacional en 1982, constituyen uno de los testimonios más devastadores sobre lo que realmente ocurrió. Uribe escribió: "Las cifras no coinciden. Los pesos declarados difieren en 120 toneladas respecto a los inventarios previos. Alguien está mintiendo, o alguien ya ha comenzado a saquear el tesoro antes incluso de su salida". Vicente Uribe desapareció el 23 de noviembre de 1936. Su cuerpo fue hallado 5 días después en las afueras de Valencia, con evidencias de tortura. El informe forense oficial atribuyó su muerte a elementos incontrolados, saboteadores fascistas que operaban en zona republicana. Pero su cuaderno, oculto entre las vigas del techo de su casa, contaba una historia diferente. En la última página había garabateado una frase: "No son los fascistas, son ellos, los del norte". Los otros 3 funcionarios corrieron destinos igualmente sombríos. 2 murieron en circunstancias inexplicables durante los bombardeos que asolaron Madrid en los meses siguientes. El tercero, aterrorizado, huyó a Francia y jamás regresó a España. Antes de cruzar la frontera, confió a un periodista francés un sobre lacrado con copias de documentos internos del Banco de España. Ese sobre llegó finalmente a manos de un parlamentario británico que intentó plantear el asunto en la Cámara de los Comunes. Murió de un súbito ataque cardíaco la noche previa al debate, a los 43 años de edad, sin historial médico previo de problemas cardiovasculares. Mientras tanto, en Cartagena, los preparativos para el embarque continuaban bajo un velo de secreto absoluto. Pero algo extraño estaba ocurriendo en paralelo. Testigos del puerto comenzaron a reportar movimientos nocturnos de camiones que descargaban cajas directamente en barcos mercantes con bandera panameña, buques que nunca aparecieron en ningún registro naval relacionado con la operación oficial. Décadas después, investigadores independientes rastrearían esos barcos fantasma hasta puertos de América Latina y África del Norte, donde el rastro se perdía definitivamente. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzaba a resonar en los círculos internacionales del poder. ¿Cuánto oro salió realmente de España y cuánto llegó verdaderamente a Moscú? El maletín de cuero permaneció sobre el escritorio de Negrín durante toda aquella noche del 12 de noviembre. Lo que contenía cambiaría para siempre el destino del tesoro español. Dentro había algo mucho más valioso que documentos o dinero: mapas detallados de las rutas marítimas soviéticas hacia el Mar Negro, credenciales diplomáticas falsificadas y una lista de nombres que helaba la sangre. Eran los nombres de aquellos que debían desaparecer una vez completada la operación. La historiadora francesa Marguerite Dufour descubrió en los archivos de la Lubyanka, durante una breve apertura documental en el año 2003, un expediente clasificado como Operación Fantasma Ibérica. El documento, mecanografiado en papel cebolla amarillento, detallaba con precisión quirúrgica cómo cada testigo del traslado del oro debía ser eliminado o silenciado permanentemente. La primera víctima de aquella lista nunca imaginó que su firma en los documentos de embarque equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. El capitán Ramón González Peña comandaba el destructor Cervantes, uno de los buques que escoltó el primer cargamento hacia Odesa. Era un marino de carrera, leal a la República, padre de 3 hijos. Su esposa recordaría décadas después que al regresar de aquel viaje, su marido había envejecido 10 años en pocas semanas. No hablaba, apenas comía, pasaba las noches despierto mirando al vacío.
El 23 de febrero de 1937, el capitán González Peña salió a comprar tabaco y nunca regresó. Su cuerpo apareció flotando en el puerto de Cartagena 5 días después. El dictamen oficial: suicidio por ahogamiento. Los familiares siempre supieron que era mentira. El capitán no sabía nadar, jamás se habría acercado al muelle de noche. Pero González Peña no fue el único. El teniente coronel Eleuterio Díaz Tendero, jefe de la Guardia del Banco de España durante las operaciones nocturnas de vaciado de las bóvedas, desapareció en circunstancias aún más enigmáticas. El 12 de abril de 1937 recibió una citación urgente en el Ministerio de Guerra. Salió de su domicilio en Madrid a las 8 de la mañana. Ningún registro oficial muestra que esa citación existiera jamás. Su familia interpuso denuncia, pero la guerra civil devoraba personas y papeles con igual voracidad. En los archivos del NKV, de recientemente desclasificados, aparece su nombre con una anotación lacónica: resuelto. Marzo 37. Los funcionarios del Banco de España que participaron en el inventario y embalaje del tesoro comenzaron a morir con una frecuencia estadísticamente imposible. Entre enero y agosto de 1937, 17 de los 22 empleados que tuvieron acceso directo a las reservas de oro fallecieron. Accidentes de tráfico, infartos repentinos, bombardeos que destruían únicamente el edificio donde residían. El doctor Arturo Pérez Reverte, médico forense republicano, dejó escrito en sus memorias un párrafo perturbador. He realizado autopsias que me han quitado el sueño para siempre. Cuerpos jóvenes y sanos que supuestamente murieron de causas naturales, pero que presentaban signos que ningún manual médico podía explicar. Mientras tanto, Negrín intensificaba su control sobre cualquier información relacionada con el oro. Creó un departamento especial dentro del Ministerio de Hacienda, oficialmente denominado Sección de Archivos Históricos, pero conocido entre los iniciados como la Habitación sin Ventanas. Allí trabajaban 6 personas cuidadosamente seleccionadas. Su tarea: borrar toda evidencia documental del traslado del tesoro. Actas de reuniones, órdenes de embarque, manifiestos de carga, correspondencia telegráfica. Todo debía desaparecer. Una de esas 6 personas era Dolores Martín Ugarte, mecanógrafa de 32 años, madre soltera, que necesitaba desesperadamente el generoso salario que le ofrecían. Su función consistía en transcribir documentos antes de que fueran destruidos, creando versiones alternativas donde las fechas, cantidades y destinos habían sido modificados. En una carta a su hermana, fechada el 8 de junio de 1937, Dolores escribió algo escalofriante. Trabajo con fantasmas. Copio mentiras que se convertirán en historia. A veces pienso que sé demasiado para seguir viva. Tenía razón. El 18 de junio, apenas 10 días después de escribir esa carta, Dolores Martín Ugarte fue atropellada por un camión militar cerca de la plaza de Callao. El conductor nunca fue identificado. El vehículo desapareció. Los testigos declararon que el camión aceleró deliberadamente hacia la joven cuando ella cruzaba la calle. Pero alguien en la habitación sin ventanas tomó una decisión que iba a preservar la verdad. Alguien con conciencia o con miedo suficiente para entender que la historia eventualmente pasaría factura. Ese alguien realizó copias de los documentos más comprometedores antes de destruirlos. Copias que escondió en un lugar que consideraba seguro, esperando el momento adecuado para revelarlas. Ese momento nunca llegó para él. Fernando Pascual Ochoa, archivero jefe de la sección, desapareció el 3 de septiembre de 1937. Su apartamento fue encontrado vacío, como si nunca hubiera vivido allí. Muebles, ropa, fotografías personales, todo había sido eliminado con eficiencia profesional. Solo quedó un detalle que los encargados de borrar su existencia pasaron por alto. En el marco de la ventana, oculto entre la madera y el yeso, un pequeño papel enrollado con una dirección escrita a mano. Una dirección en Ginebra. Negrín sabía que cada muerte, cada desaparición, sumaba peso a una culpa que arrastraría hasta el final de sus días. Pero había cruzado una línea invisible desde aquella noche del 12 de noviembre, cuando aceptó el maletín de cuero. Ahora era prisionero de fuerzas que lo superaban, engranaje de una maquinaria donde los testigos molestos simplemente dejaban de existir. En Moscú, mientras tanto, Stalin recibía informes semanales sobre la Operación Fantasma Ibérica. En uno de esos documentos, fechado septiembre de 1937, aparece su firma junto a una nota manuscrita que resume la frialdad del proceso. El oro es nuestro. Los recuerdos deben morir con quienes los poseen. La investigación continúa. La historiadora francesa Marguerite Duval
Jamás imaginó que su decisión de visitar los archivos de Moscú en el invierno de 1993 le costaría la vida. Encontraron su cuerpo en el río Moscova 3 semanas después de que solicitara acceso a los expedientes personales de funcionarios soviéticos vinculados con España durante la Guerra Civil. La autopsia oficial dictaminó hipotermia accidental. Sus colegas sabían que Marguerite nadaba en aguas heladas desde su juventud. Nadie nadador experto se ahoga así. Entre sus pertenencias recuperadas había un cuaderno con anotaciones sobre un tal Alexander Orlov, agente del NKV, de destacado en España durante el período crítico del traslado del oro. Las notas de Duval mencionaban algo inquietante. Orlov había desertado a Estados Unidos en 1938, llevando consigo información explosiva sobre las operaciones soviéticas en territorio español. Pero lo verdaderamente perturbador era una frase subrayada 3 veces en rojo. Orlov sabía exactamente cuánto oro llegó realmente a Moscú. Las cifras no coinciden. Los archivos del FBI desclasificados décadas después revelarían testimonios del propio Orlov ante agentes estadounidenses. En esos documentos, el desertor soviético afirmaba que parte del cargamento nunca llegó a su destino oficial. Hablaba de redistribuciones no autorizadas, de lingotes que desaparecían en puertos intermedios, de cajas marcadas como equipo militar que en realidad contenían barras de oro puro. Orlov mencionaba nombres de oficiales soviéticos que súbitamente vivían por encima de sus posibilidades después de 1937. Oficiales que compraban propiedades en Suiza usando identidades falsas. Oficiales que morirían misteriosamente durante las purgas de Stalin en los años siguientes. Pero Negrín no operaba solo. Los registros bancarios suizos, filtrados parcialmente en los años 2000, mostraban movimientos extraordinarios. Cuentas numeradas abiertas en Ginebra entre noviembre de 1936 y febrero de 1937. Depósitos realizados por intermediarios cuyos nombres coincidían sospechosamente con miembros del círculo íntimo del primer ministro español. Un tal Eduardo Aunós, antiguo ministro y después exiliado en Suiza, figuraba como autorizado en al menos 4 de esas cuentas. Las cantidades depositadas equivalían al valor de aproximadamente 800 toneladas de oro al precio de mercado de aquella época. El testimonio más estremecedor proviene de un banquero ginebrino ya fallecido, cuyas memorias privadas fueron descubiertas por su nieta en el ático de la casa familiar. Jacques Bertrand trabajaba en el Banco de Pagos Internacionales durante aquellos años convulsos. En sus escritos, redactados décadas después con letra temblorosa, describía reuniones nocturnas en salones privados del banco. Reuniones donde hombres con acento español negociaban conversiones masivas de oro en divisas internacionales. Bertrand escribió: «Me hicieron firmar documentos de confidencialidad que me prohibían revelar estas operaciones bajo pena de consecuencias legales graves. Pero ahora, cercano a la muerte, debo contar la verdad. Aquel oro no tenía el respaldo de documentación oficial completa. Faltaban sellos, faltaban firmas de autorización del gobierno republicano. Era como si alguien hubiera decidido convertir el patrimonio de una nación entera en dinero líquido sin consultar a nadie». Los movimientos de Negrín durante los primeros meses de 1937 revelan un patrón inquietante. Viajó a Ginebra en 3 ocasiones con excusas diplomáticas diversas. En cada viaje lo acompañaban diferentes asesores financieros, ninguno de los cuales sobreviviría para ver el final de la guerra. Julio Martínez, economista brillante y consejero cercano, murió en un extraño accidente automovilístico cerca de Lyon en marzo de 1938. Su vehículo cayó por un precipicio en una carretera que conocía perfectamente. Testigos afirmaron haber visto otro automóvil siguiéndolo minutos antes del accidente. Ese otro vehículo jamás fue localizado. Rafael Sánchez Albornoz, historiador y funcionario del Ministerio de Hacienda, desapareció sin dejar rastro en París durante el verano de 1939. Su esposa recibió una carta escrita supuestamente por él anunciando su decisión de comenzar una nueva vida en Argentina. La carta estaba mecanografiada. Rafael siempre escribía a mano. Su familia nunca volvió a saber de él. Décadas después, documentos desclasificados de inteligencia francesa mencionarían el hallazgo de un cuerpo no identificado en el Sena, con características compatibles con las de Sánchez Albornoz. El cadáver mostraba signos de tortura. Entretanto, en España, la guerra seguía su curso devastador. Las tropas republicanas luchaban desesperadamente mientras sus líderes negociaban en la sombra.
Los soldados en el frente de Madrid no sabían que las reservas que debían sostener su resistencia ya no existían. Creían que el oro estaba seguro, resguardado, listo para financiar la victoria final. No imaginaban que ese oro circulaba ya por circuitos bancarios internacionales, fragmentado en cuentas numeradas, convertido en inversiones privadas, transformado en propiedades inmobiliarias distribuidas por media Europa. Un informe elaborado por el Servicio de Inteligencia británico en 1942, descubierto recientemente en los Archivos Nacionales de Londres, contenía información explosiva. Agentes británicos habían rastreado movimientos financieros sospechosos vinculados con exiliados republicanos españoles. El documento, marcado como secreto absoluto, afirmaba textualmente: hemos identificado propiedades adquiridas en Francia, Suiza y México por individuos cercanos al antiguo gobierno republicano español. El origen de los fondos utilizados para estas adquisiciones no puede justificarse mediante ingresos documentados. Estimamos que al menos una fracción significativa del Tesoro español fue desviada antes o durante su supuesto traslado a la Unión Soviética. Recomendamos investigación exhaustiva. Esa investigación nunca se realizó. La Segunda Guerra Mundial absorbió toda la atención de los servicios de inteligencia occidentales. El caso del oro español quedó archivado, olvidado bajo capas de expedientes sobre nazis y operaciones militares urgentes. Cuando terminó la Guerra Mundial, Franco gobernaba España con puño de hierro y nadie quería remover asuntos incómodos del pasado republicano. Negrín vivió sus últimos años en el exilio, rodeado de cierto confort que sus críticos encontraban inexplicable para un refugiado político sin ingresos conocidos. Murió en París en 1956. Su funeral fue discreto. Entre los pocos asistentes había rostros conocidos del exilio republicano, pero también algunos desconocidos que observaban desde la distancia. Hombres con gabardinas oscuras que tomaban notas discretas. Cuando terminó la ceremonia, desaparecieron sin identificarse. Los documentos personales de Negrín fueron sellados por decisión judicial a petición de su familia. Permanecen inaccesibles hasta hoy, protegidos por cláusulas legales que prohíben su consulta pública. Algunos historiadores han solicitado acceso argumentando interés histórico legítimo. Todas las solicitudes han sido denegadas. La justicia francesa mantiene el sello de confidencialidad sin ofrecer explicaciones detalladas. ¿Qué secretos guardan esos papeles que justifican décadas de silencio oficial? Sigue siendo uno de los misterios mejor guardados de la historia europea del siglo XX. El gerente del banco suizo, que había custodiado parte del oro español durante más de 5 décadas, murió en circunstancias peculiares, apenas 2 días después de acceder a conceder una entrevista exclusiva a un periodista alemán. Era el 15 de septiembre de 1998. Heinrich Müller, 83 años, veterano de la banca privada ginebrina, cayó por las escaleras de mármol de su residencia en Lausana. La policía cerró el caso con inusual rapidez. Accidente doméstico, dictaminó el informe oficial. Sin embargo, los vecinos declararon haber visto un automóvil oscuro con matrícula diplomática estacionado frente a la casa durante toda la tarde anterior. El periodista que esperaba aquella entrevista jamás la consiguió. Müller se llevó sus secretos a la tumba, pero dejó algo más valioso que palabras. Un sobre sellado en su caja de seguridad personal, con instrucciones de abrirlo únicamente en caso de muerte súbita. Dentro del sobre, su sobrina encontró 3 fotografías y un documento mecanografiado en papel con membrete del Banco Nacional Suizo. Las imágenes mostraban lingotes de oro con sellos republicanos españoles, apilados en una bóveda subterránea. La fecha impresa al reverso decía marzo de 1939. El documento era más perturbador. Una lista detallada de transferencias realizadas entre abril de 1939 y agosto de 1941. Las cifras no coincidían con ningún registro oficial conocido. Según aquel papel amarillento, casi 200 toneladas de oro español habían sido redistribuidas en cuentas numeradas que no pertenecían ni al gobierno republicano en el exilio ni a la Unión Soviética. Los beneficiarios permanecían ocultos tras códigos alfanuméricos. La sobrina de Müller, profesora de Historia Económica en la Universidad de Ginebra, intentó verificar la autenticidad del documento. Contactó con el archivo histórico del banco. Le informaron que esos registros habían sido destruidos durante una renovación del sistema de archivo en 1987. Curiosamente, solo los documentos relacionados con operaciones españolas de ese periodo específico habían desaparecido. Todo lo demás permanecía intacto.
Cuando insistió en investigar, recibió una llamada anónima a medianoche. Una voz sin acento identificable le advirtió que ciertos archivos estaban protegidos por acuerdos internacionales que aún tenían vigencia legal. La profesora guardó silencio durante años, hasta que finalmente decidió depositar copias del material en 3 ubicaciones diferentes: un notario en Zúrich, un archivo universitario en Barcelona y una caja de seguridad en Londres. El rastro del oro conducía a lugares inesperados. Un investigador polaco que trabajaba en los archivos estatales de Varsovia descubrió en el año 2003 una serie de telegramas cifrados entre Moscú y agentes soviéticos en México. Las fechas correspondían al periodo inmediatamente posterior a la caída de la República Española. Los mensajes mencionaban Operación Tesoro Azteca, un nombre en clave que no figuraba en ningún registro oficial de inteligencia soviética. Los telegramas hacían referencia a barcos mercantes que zarpaban desde puertos franceses con destino a Veracruz, transportando carga clasificada como maquinaria industrial. Sin embargo, el peso declarado de los contenedores no correspondía con el tipo de mercancía registrada. Un carguero de tamaño medio transportaba supuestamente tornos y fresadoras que pesaban tanto como blindaje militar. En México, el rastro se enfriaba. Los registros portuarios de Veracruz mostraban lagunas significativas entre mayo y septiembre de 1939. Páginas enteras habían sido arrancadas de los libros de registro. El administrador del puerto durante ese periodo, un español exiliado llamado Roberto Mendoza, había muerto en un accidente automovilístico en 1942. Su viuda conservó durante décadas un baúl con documentos personales. Cuando falleció en 1997, sus nietos encontraron entre esos papeles viejos un cuaderno de contabilidad manuscrita. Las entradas detallaban descargas nocturnas, pagos en efectivo a funcionarios aduaneros, camiones militares custodiando convoyes hacia el interior del país. Mendoza había anotado todo meticulosamente, quizás como seguro de vida. Las anotaciones mencionaban una hacienda en el estado de Morelos como punto final de varios convoyes. La propiedad había pertenecido a un empresario de origen ruso que mantenía estrechas relaciones con el gobierno mexicano. Cuando investigadores intentaron localizar la hacienda en el año 2006, descubrieron que había sido demolida en 1953. En su lugar se construyó un complejo residencial. Los planos originales de la hacienda habían desaparecido del archivo municipal. Sin embargo, un topógrafo jubilado recordaba haber trabajado en el levantamiento del terreno antes de la construcción. Mencionó algo extraño. Los cimientos revelaron la existencia de una estructura subterránea de hormigón armado, inusualmente robusta para una simple bodega agrícola. Cuando preguntó al respecto, le ordenaron ignorar el hallazgo y continuar con las mediciones de superficie. El círculo se cerraba de manera inquietante. En el año 2011, un anticuario de Buenos Aires puso a la venta un lote de documentación personal que había adquirido en un remate de bienes abandonados. Entre cartas familiares y fotografías, apareció un pasaporte diplomático argentino expedido en 1940 a nombre de Mikhail Petrov, agregado comercial. La fotografía mostraba un rostro que varios historiadores identificaron inmediatamente. Era uno de los funcionarios soviéticos que habían acompañado los primeros envíos de oro desde España. Petrov supuestamente había muerto en Moscú en 1938 durante las purgas estalinistas. Su expediente personal en los archivos rusos confirmaba su ejecución. Sin embargo, aquel pasaporte probaba que estaba vivo y operando en América Latina 2 años después de su muerte oficial. El destino final del oro español permanece envuelto en sombras, que se extienden por continentes y décadas. Algunos lingotes reaparecieron en transacciones comerciales internacionales durante la Guerra Fría. Otros financiaron operaciones clandestinas que jamás se reconocieron oficialmente. Miles de toneladas simplemente se evaporaron de los registros históricos, como si el metal precioso pudiera disolverse en el aire. Los guardianes de ese secreto han ido desapareciendo uno tras otro, llevándose consigo fragmentos de verdad que quizás nunca se ensamblen completamente. Pero los documentos siguen emergiendo, apareciendo en lugares inesperados, susurrando nombres que los libros de historia prefieren olvidar. El oro puede fundirse y transformarse, pero los papeles permanecen, testigos silenciosos de una historia que todavía no ha terminado de contarse. La carpeta llegó al escritorio del director de la CIA exactamente 3 semanas después del incidente en Lausana. Contenía fotografías borrosas de un hombre anciano saliendo de un edificio en Buenos Aires, tomadas en 1976.
El rostro, aunque envejecido y demacrado, mostraba rasgos inconfundibles. Los analistas habían pasado meses comparando cada arruga, cada ángulo de la mandíbula. La conclusión era perturbadora. Aquel hombre podría ser el enlace perdido entre Moscú y los últimos millones del oro republicano que nunca aparecieron en los registros oficiales. El informe anexo mencionaba transacciones bancarias realizadas desde Argentina hacia cuentas en Panamá durante la década de los 70. Pequeñas cantidades, nunca suficientes para llamar la atención de las autoridades fiscales, pero constantes. Metódicas. Como si alguien estuviera liquidando cuidadosamente un tesoro acumulado durante décadas, convirtiéndolo en efectivo utilizable sin levantar sospechas. La última página del expediente contenía una nota manuscrita del analista principal. El sujeto desapareció en enero de 1977, sin rastro. La embajada soviética en Buenos Aires quemó documentos esa misma semana. El director cerró la carpeta. Algunos secretos, reflexionó, estaban destinados a permanecer enterrados junto con quienes los conocieron. El oro español había desaparecido en las sombras de la historia, y las sombras guardaban bien sus secretos. Los archivos desclasificados en Buenos Aires llevaban a una dirección en el barrio de Recoleta, donde una anciana de 87 años vivía rodeada de álbumes familiares que nadie había querido revisar. Cuando finalmente accedió a hablar, sus manos temblaban sosteniendo una fotografía descolorida de 1939. En ella, un hombre joven con gafas redondas sonreía junto a maletas de cuero que ella recordaba haber visto en el sótano de su padre. Susurró un nombre que hizo que los investigadores se miraran entre sí con incredulidad. El rastro del oro español nunca se perdió completamente. Simplemente se fragmentó en tantas direcciones que perseguirlo resultaba imposible para quienes carecían de recursos ilimitados. Moscú había recibido su parte, ciertamente, pero los documentos suizos revelaban transferencias paralelas hacia cuentas fantasma que cambiaban de titular cada 6 meses. Bancos en México, Uruguay, incluso en Estocolmo, habían manejado sumas astronómicas bajo nombres ficticios que compartían un patrón inquietante. Todos usaban variaciones de apellidos vascos combinados con fechas significativas de la Guerra Civil. Juan Negrín murió en París en 1956, oficialmente de causas naturales. Su funeral fue discreto, asistido por pocos exiliados fieles. Pero 3 meses después, un banco en Zúrich reportó el cierre definitivo de una bóveda cuyo contenido jamás fue inventariado públicamente. El empleado que procesó la operación desapareció durante unas vacaciones en los Alpes y nunca regresó a su puesto. La pregunta que atormentó a generaciones de historiadores permanece sin respuesta definitiva. Los tesoros de España se evaporaron en la niebla de la guerra, dispersados entre ideales traicionados, supervivencia desesperada y ambiciones que trascendieron banderas. Quizás Negrín fue un visionario incomprendido que intentó salvar algo del naufragio, o quizás fue simplemente un hombre que comprendió demasiado tarde que en tiempos de caos la lealtad es el lujo más caro. Los archivos permanecen clasificados, las bóvedas selladas, y la verdad enterrada bajo décadas de silencio oficial. Gracias por acompañarnos en esta investigación que desentierra secretos que muchos prefieren olvidados. Si este relato te ha estremecido tanto como a nosotros descubrirlo, suscríbete al canal para más historias que la historia oficial prefiere ocultar. Regálanos tu opinión con un like y cuéntanos en los comentarios qué crees que realmente sucedió con el oro perdido de España.